La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La masacre en remoto contra Hezbollah, que todo el mundo atribuye a Israel, ha entrado esta tarde en una nueva fase. Ayer hicieron estallar los buscas que llevaban encima los miembros del grupo libanés y hoy les han explotado los walkie-talkies. Solo en este nuevo ataque, el de los walkies de esta tarde, han muerto por lo menos 14 personas. Hay más de 450 heridos, que se suman a los 12 muertos y 3.000 heridos de ayer. Israel está asestando un golpe durísimo a sus rivales de Hezbollah, ya no solo por la cantidad ingente de heridos, sino porque los han dejado incomunicados y en un nivel tremendo de paranoia ante qué puede ser lo siguiente que les estalle. Netanyahu no reivindica claramente el ataque contra Hezbollah, pero sí acaba de decir que devolverán a sus casas a los israelíes del norte del país que habían sido evacuados por los ataques de Hezbollah. Victoria García, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Y el ministro de Salud del Líbano, que acaba de confirmar que al menos 100 explosiones se han registrado en el país, sobre todo en el sur de Beirut y en los altos del Golán. Se trataba también de una partida de walkie-talkies repartidos hace apenas 3 meses entre el personal de Hezbollah y sus combatientes. Todos miran a Israel. El jefe de Hezbollah, el clérigo Nasrallah, los acusaba directamente, asegurando que habrá represalia, pero Israel se ha limitado a decir por boca del ministro de Defensa, Gallant, que se ha abierto una nueva etapa en la guerra donde el centro de gravedad se desplaza al norte y donde Israel va a mostrar elementos de defensa que el mundo aún no conoce. Y Netanyahu, a quien no habíamos escuchado hasta hoy, dice que tal y como prometió, los ciudadanos que tuvieron que desplazarse de los altos del Golán por la guerra volverán muy pronto a esa zona, es precisamente la frontera con el Líbano. Aymar. Gracias, Vicky. El tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Destacar que la actividad tormentosa va a ir a más hasta bien entrada la noche en el centro de la península, también en el litoral mediterráneo, sobre todo entre Valencia y el sur de Cataluña, pero es que mañana, a medida que avance la tarde, las tormentas ya afectarán a cualquier punto del país. No lluvia generalizada, pero sí que se pueden formar tormentas en cualquier punto del país y algunas descargar con fuerte intensidad. Quedará al margen de esta situación el litoral de Galicia, también el Cantábrico y Canarias. Esta noche, hora 25, se escucha en la SER y Carrusel Deportivo en SER Más y en los móviles. Empezamos hora 25 con una noticia económica muy relevante. La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de bajar los tipos de interés, el precio de dinero y además con contundencia. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. 0,50 medio punto ha bajado los tipos la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha optado por la vía más agresiva y recorta el precio del dinero con fuerza para intentar darle la vuelta a unos datos económicos cada vez más débiles que indican que los altos niveles de tipos de interés han frenado demasiado la economía y el empleo en el país. La Reserva Federal es el último de los grandes bancos centrales que recorta tipos y es el que lo hace con más fuerza hasta ahora, reconociendo quizás que ha esperado demasiado. En todo caso, el recorte de hoy significa que el Banco Central da ya por ganada, por acabada la batalla contra la inflación y que esta bajada además tendrá continuidad en los próximos meses para intentar mantener en positivo el motor económico en Estados Unidos. O sea, que da por ganada la batalla contra la inflación y ahora inicia la batalla contra el fantasma de la recesión. De la recesión y de la debilidad del empleo, porque los datos de este verano han sido peores de lo que se esperaba. Jordi, gracias. Hasta luego. Aquí en España el Instituto Nacional de Estadística ha revisado al alza los datos de crecimiento de nuestra economía. El PIB, el Producto Interior Bruto español, creció un 2,7% el año pasado. Estos son 2 décimas más de lo que el INE calculaba hasta ahora. El presidente Sánchez ha sacado pecho hoy durante la sesión de control. Llevan 6 años diciendo que España se hunde y España está creciendo más que la media europea, señoría. Ayer el Banco de España, señorías, eleva las previsiones de crecimiento económico al 2,8% este año. Y hoy el Instituto Nacional de Estadística revisa al alza también las cifras de crecimiento del año 2022 y el año 2023. ¿Qué quiero decirles con esto, señorías? Que miremos donde miremos, los datos invitan a la confianza y al optimismo. Palabras de Sánchez, que después ha firmado con patronal y sindicatos el acuerdo con los nuevos cambios en las pensiones. Cambios como poder compatibilizar el cobro de una parte de la pensión y seguir trabajando. Algunas de las medidas que incluye esta reforma van a tener que pasar por el Parlamento. Hay socios parlamentarios ya del Gobierno que están avisando de que no las ven con buenos ojos. Y ante esto, y con la reducción de la jornada laboral también en el horizonte, los sindicatos piden al Congreso
que no tumbe las medidas que llegan pactadas entre ellos y la patronal. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo Comisiones. El Parlamento no puede secuestrar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras impidiendo que normas que han estado, como en este caso, aprobadas además por la patronal y por los sindicatos, finalmente no vean la luz. Es que aquí estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de fortalecer el sistema de seguridad social, de mejoras en el acceso a la jubilación parcial o en las condiciones de acceso a la jubilación demorada. Pedimos responsabilidad porque esto va de la mejora de las condiciones de vida de mucha gente. El último susto parlamentario que se ha llevado el gobierno fue el de anoche, cuando Junts cambió a última hora su voto y tumbó un texto de Sumar para regular los alquileres de temporada y evitar el uso fraudulento que se hace de esa figura jurídica. La iniciativa que impulsaba Sumar, en el fondo la había propuesto el Sindicato de Inquilinos, y esta organización ha convocado hoy por la tarde una concentración frente a la sede de Junts, con gritos como Míriam Nogueras desahucia inquilinos. El PSOE ha intentado hoy restar gravedad a este último desplante de Junts, lo atribuye a una mala digestión de la investidura de Salvador Illa, y mientras tanto Esquerra aprovecha estas fotos que se hace Junts con el PP y con Vox en el panel de votaciones. Esquerra lo aprovecha para su propia guerra, con los de Puigdemont. Sara Selva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dice Esquerra que hay un fantasma en el hemiciclo. Es el fantasma de la derecha y de la otra derecha. Un bloque nuevo, PP, Vox y Junts. Una alianza que, según Rufián, terminará llevando a Feijóo a la Moncloa. Pero el presidente no ha entrado hoy en esa guerra entre los independentistas. Quedan 3 años de legislatura. Hay gobierno para largo. Se ha limitado, en cambio, a repetir que son el gobierno del acuerdo y del diálogo. Hoy Cataluña está mejor que en el año 2017. Yo creo que eso es incuestionable. Creen en el Ejecutivo que lo que le pasa a Junts es que no ha terminado de digerir la victoria de Illa y el acuerdo del PSC con Esquerra, pero confían en que todo se reconduzca cuando celebren el Congreso del partido. Sería un suicidio político, dicen, que siguieran así 3 años, pero Junts insiste. O compleixen els acords o derrotas parlamentarias. Si no hay acuerdos, lo que habrá son derrotas parlamentarias. Acaba de decir Puigdemont en sus redes que faltarles al respeto es el camino directo al fracaso. Pues mientras Puigdemont tuitea mucho y muy fuerte, el nuevo presidente catalán, Salvador Illa, ha completado hoy la normalización de las relaciones de la Generalitat con las instituciones del Estado y ha acudido a la Zarzuela, donde lo ha recibido el rey Felipe VI. Es la primera vez en casi una década que vemos a un presidente de la Generalitat en la Zarzuela con el rey. Había mucha expectación por la foto, y han ido muchos más fotógrafos de lo que es habitual en una recepción a un presidente autonómico, hasta el punto de que el rey ha bromeado con Salvador Illa sobre esto. Le ha dicho, esto no es habitual, ¿eh? Tras la reunión, Illa ha reivindicado el respeto entre instituciones como uno de los principios de su gobierno, y esta tarde, desde la sede de la Generalitat en Madrid, acaba de hacer esta reflexión. Esta es la Cataluña que ha vuelto, una Cataluña esperanzada, una Cataluña optimista, una Cataluña implicada seriamente en la mejora de España, y una Cataluña con la vista puesta en una Europa de horizonte federal. Hay una realidad histórica incuestionable. Cataluña y España han avanzado más cuando han compartido esperanzas y han alcanzado sus mejores momentos cuando han compartido optimismo. El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia acaba de publicar en sus redes sociales un vídeo en el que asegura que el chavismo le obligó a firmar coaccionado un documento para poder salir de Venezuela. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Edmundo González contesta así al presidente del Parlamento venezolano, chavista de pura cepa, Jorge Rodríguez, que hace unas horas ha publicado una supuesta carta firmada por Edmundo González en la que dice acatar el resultado electoral, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que valida la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Así que ante esa supuesta carta firmada por Edmundo González que ha hecho pública hoy el chavismo,
el líder opositor, González Urrutia, aquí en España exiliado, acaba de emitir este vídeo diciendo: lo firmé, pero bajo coacción. Esta tarde, en el Senado... Votos a favor, 149. Votos en contra, 102. El PP ha sacado adelante con su mayoría absoluta la moción que pide al gobierno reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, como ya pasó en el Congreso. Además, este texto va un paso más allá. Pide al gobierno que reclame a la Corte Penal Internacional que emita una orden de detención contra Maduro. Esto ha pasado esta tarde en el Senado. Por la mañana, en el Congreso, el PP ha ido con todo contra el plan de regeneración democrática que presentó ayer el gobierno. En palabras de Feijóo... Una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación. Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Su concepción bananera del poder no tiene fin. Censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. No se veía una cosa así desde Franco. No se ha guardado nada, Feijóo. Por eso llama tantísimo la atención la distancia que hay entre esas palabras del líder del PP y lo que ha dicho esta tarde el todavía comisario europeo de justicia, Reynders, a quien el PP siempre ha tenido muy buena estima, siempre se han referenciado en él, hasta el punto de que llegaron a pedir que tutelara las conversaciones con el gobierno. Bueno, pues Reynders ha venido a España y, preguntado por ese plan de regeneración que presentó ayer el gobierno, ha pedido tiempo para conocerlo en profundidad, pero dice que va en la dirección correcta. Así que un plan que, según Feijóo, emula a Franco, va en la buena dirección para el comisario de justicia Reynders. Sánchez le ha respondido a Feijóo que deje su oposición avinagrada. Señor Feijóo, cambie el chip. Cambie el chip. Usted no es presidente del gobierno porque no quiera, sino porque los españoles le dijeron que tenía que continuar en la oposición al menos 4 años más. Por tanto, cambie el chip, señoría. Quedan 3 años de legislatura. Hay gobierno para largo. Lo que va a hacer mañana Feijóo es irse a Italia a reunirse con la primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni, a la que Feijóo viene alabando por su gestión en la inmigración. Una gestión que tiene una medida estrella que se empezará a implementar teóricamente en 2 semanas, y es llevarse a los migrantes que rescaten en el mar a centros construidos en Albania, fuera de la Unión Europea. Sobre cómo van calando los discursos anti-inmigración, hay un dato es tremendo en el barómetro del CIS. La inmigración ya es el primer problema de España, según los españoles, por encima del paro, la economía y la vivienda. Eso sí, cuando los encuestadores les preguntan a los ciudadanos cuál es el problema que más le afecta a usted, ahí ya la inmigración se desploma. Isabel Villar. Sí, en este caso la inmigración ya no es el primer problema, sino el quinto. Eso sí, en julio era el octavo. También aquí ha escalado, aunque no tanto como cuando la pregunta es en general por el principal problema del país. En solo 3 meses la inmigración ha pasado de ocupar el 9º puesto en la lista de preocupaciones ciudadanas al primero. Lo citan ahí, en primer lugar, el 30% de los encuestados, cuando en junio era un 11, 20 puntos más. Ha crecido casi 20 puntos durante el verano. La inmigración. Un grupo de políticos del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania, del estado de Brandenburgo, esto es importante, ahora les cuento porque ese grupo de políticos de Alternativa por Alemania debatió con neonazis la semana pasada en una reunión que no se conocía hasta ahora. Debatieron acerca de una posible revolución de la derecha o un cambio de régimen. Esto lo ha desvelado un periódico alemán, es un periódico solvente, y les decía que es importante el hecho de que sean políticos de Alternativa por Alemania de Brandenburgo, porque este fin de semana hay elecciones allí en Brandenburgo y Alternativa por Alemania lidera las encuestas. Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aimar. Pues sí, en plena campaña electoral, políticos de la ultraderecha en Brandenburgo se habrían reunido con neonazis para discutir sobre una revolución desde la derecha o un cambio de régimen en el que se modifiquen los valores existentes. Este domingo hay elecciones en Brandenburgo y todas las encuestas dan a la ultraderecha como ganadora. Según el periódico Taz, el encuentro clandestino ha sido organizado por el laboratorio de ideas derechista Metapol y a él asistió el candidato de un distrito de Potsdam, Tim Kreuze. Kreuze precisamente es muy conocido porque ya participó en una famosa reunión de noviembre en la que se discutió la expulsión de migrantes del país, incluidos aquellos con pasaporte alemán. Y de hecho, uno de los puntos de su programa es la llamada remigración. Los servicios secretos alemanes consideran que la agrupación de Alternativa para Alemania en Brandenburgo es un caso sospechoso de extrema derecha que vulnera los principios de la Constitución. Ha sido dura hoy la sesión del juicio a Dominique Pellicot. Su mujer, la víctima de las violaciones, ha declarado ante el tribunal y se ha enfrentado a los abogados de los hombres que la violaron. Asegura que se siente humillada por ellos, que le obligan permanentemente a demostrar que no dio su consentimiento y que estaba inconsciente en todo momento. Ha dicho: tengo la sensación de que la culpable soy yo
y que los 50 son las víctimas. Francia, Vicens Batalla. Buenas tardes. La posición hoy de Gisèle Pelicot en el Tribunal de Aviñón ha sido especialmente difícil porque se ha visto obligada toda la tarde a contestar las preguntas de las partes sobre su consentimiento o no durante los hechos. Nada más empezar por parte del mismo presidente del tribunal, cuando Gisèle ha reaccionado por primera vez con visible enojo y ha manifestado que desde el inicio del juicio se ha visto humillada por lo que ha tenido que oír por parte de las defensas de los 51 encausados. Ha sido en ese momento en que ha dicho que parecía ya la culpable y los encausados las víctimas. Luego ha tenido un encontronazo con uno de los abogados porque éste había diferenciado una violación consciente de lo que sería una violación inconsciente de su cliente, creyendo que Gisèle seguía el juego de su exmarido. Por ello, Gisèle ha aceptado que se pasaran unas fotografías encontradas en el ordenador de su exmarido en las que se la ve desnuda, con la condición de que el resto del público abandonara la sala. Entonces los abogados de la defensa han intentado demostrar que en algunas de las fotos ella está consciente, algo que Gisèle ha negado en el sentido de que la sumisión química puede hacer creer lo contrario cuando uno se está despertando. El propio Dominique Pelicot le ha dado la razón diciendo que ella no era consciente en ningún momento cuando tomaba estas fotos. Hora 25, con Aimar Bretos. España es el país de toda la OCDE con la mayor brecha socioeconómica entre los colegios públicos y los colegios concertados. Esto quiere decir que los niños de las familias con menos dinero van mayoritariamente a la pública y los niños de las familias bien a la concertada. Esa brecha es la más grande de toda la OCDE, según Save the Children. Adela Molina. Esa desigualdad entre el nivel social y económico de los alumnos de la concertada y los de la pública provoca en parte que España sea además el tercer país de la OCDE con mayor segregación escolar, es decir, la mayor concentración de alumnos ricos en unas escuelas y pobres en otras, lo que perjudica a quienes tienen menos recursos. Esto no se da, sin embargo, en otros lugares en los que también hay centros concertados, explica Alfonso Echazarra, autor del informe de Save the Children. Somos países donde, a pesar de tener muchísima escuela concertada, Países Bajos o Reino Unido, la mitad o incluso más de la mitad del alumnado está matriculado en estas escuelas, la contribución a la segregación escolar es cero. La razón son las cuotas que se cobran en España a las familias y que la concertada justifica por la falta de financiación suficiente de la administración. Si la financiación pública es insuficiente, la escuela concertada tiene que conseguir fondos adicionales. En el 99% de los casos son familias y, al ya no ser gratuita, hace muy difícil el acceso a las familias más vulnerables. Save the Children plantea mejorar esa financiación de la concertada y eliminar las cuotas para garantizar el acceso de todos los alumnos a todas las escuelas y acabar con la segregación. Y escuchen esta historia que es fascinante. Un médico de un hospital catalán ha conseguido operar desde Burdeos, Francia, a un paciente ingresado en Pekín, China, en la otra punta del mundo. Le ha operado a distancia de un tumor en el riñón gracias a la cirugía robótica y además lo ha hecho en traje y corbata en un congreso ante cientos de personas que le estaban mirando. El paciente está ya en casa, recuperándose. Radio Barcelona, Gemma Alegrí. A 8.000 kilómetros de distancia y desde una sala del Palacio de Congresos de Burdeos. Así operó el doctor Alberto Breda, jefe de Urología Oncológica de la Fundació Puigverd de Barcelona, a un paciente de 37 años que estaba en Pekín la semana pasada. Son declaraciones del facultativo a la SER. Operamos mediante un robot donde el cirujano está sentado en la consola del robot. Para entendernos, la consola del robot es como la consola de la PlayStation. Se trata de la primera nefrectomía robótica transcontinental, es decir, la primera realizada desde Europa a Asia. Al paciente, que tenía un tumor renal, se le extirpó parcialmente el riñón a distancia. Mientras en Burdeos 1.000 congresistas asistían a la operación a través de pantallas, en Pekín un equipo médico vigilaba al hombre por si la operación se complicaba. Ha sido una sensación, yo diría, un poco rara, en el sentido de decir, oye, estoy operando a un paciente que realmente no está a mi lado, está al otro lado del mundo. El doctor Breda confía que si estas operaciones dejan de ser excepcionales algún día, se legisle correctamente para ello. ¿Saben cómo se llama este recipiente de plástico que tenemos en la cocina para meter comida y llevarla de un lado a otro? Todos ustedes habrán dicho Tupperware, los tuppers. Bueno, pues quiebra la empresa Tupperware, que dio nombre a todos los tuppers del mundo. Javier Ruiz. Buenas tardes. Quiebra Tupperware después de muchos años de agonía. A fecha de hoy, según su declaración, tiene 1.000 millones en activos y 10.000 millones en pasivos, en deudas y una venta cada vez menor, porque la competencia, otro tipo de plásticos y el cristal han hecho que esté vendiendo un 14% menos cada trimestre y que registre unas pérdidas de en torno a 58 millones cada 3 meses. La quiebra de Tupperware es desde luego el fin de una era. Se anunciaba así. Tupperware fue creada en 1946 por el Tupper y llegó a hablar de esto, el Tupper feeling, el sentimiento Tupper.
Tuvo todo tipo de estrategias de venta. La fundamental eran aquellas fiestas de amas de casa en las que unas recomendaban a otras. Pero lleva tantos años con problemas que la última competencia, la China, ha terminado por darle la bancarrota. El año pasado cerró la última factoría que tenía con 150 empleados. Hoy se declara en bancarrota. Y a esta hora la mirada de Vidal Folk. Una cosa es matar a una persona, incluso a una muchedumbre, incluso a los vecinos de un barrio. Es horrible, pero al menos se trata de objetivos concretos más o menos determinados. Lo del Líbano ayer y hoy es aún peor. Es matar sin saber a quién. Bueno, algunos quizás sí, a los activistas de Hezbollah, aquellos que presuntamente portaban los buscas o las radios portátiles, pero no a los transeúntes cercanos. Por eso acierta el comisionado de Derechos Humanos de la ONU diciendo que atacar simultáneamente a miles de personas sin saber quién estaba en posesión de los artefactos atacados, su ubicación y su entorno viola el derecho internacional humanitario. Matar sin saber a quién, sin importar a quién, sin calcular el daño, es el embrutecimiento más cruel de la guerra tecnológica, amén del más cobarde, porque no guarda ninguna proporción. ¿Por qué quienes detonaron los aparatos se supone que los servicios israelíes lo hicieron a la hora del mercado y de las aglomeraciones humanas? Se apunta que estaban a punto de ser descubiertos. Tendrá que haber pruebas, porque incluso en una batalla así anónima, escoger la hora en que el daño no se extienda a víctimas inocentes debería ser posible. ¿Qué crimen había cometido el vendedor de naranjas? ¿Cómo qué crimen habían cometido los jóvenes judíos que bailaban en el desierto el 7 de octubre y los secuestró Hamás? Preguntemos también por qué la carga explosiva era tan potente como para herir a tanta gente. Si se requería mucha sofisticación técnica, ¿acaso eso no podía también acotarse? ¿O es que no hay límites, incluso en una guerra? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.